Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero iniciar este relato con un rezo porque tengo mucho miedo. Al escribir esta historia no he parado de temblar. Las lágrimas se me escurren por las mejillas y es muy probable que ella me esté mirando. Aún con mucho miedo, ya no me importa morir. De hecho, muy en el fondo me encuentro deseando que ocurra. Justo ahora, algo golpea la puerta de mi habitación. Yo sé que es ella jugando conmigo, disfrutando de verme sufrir, porque claro, ella se puede aparecer donde sea. Inclusive por ratos siento su respiración en mi nuca. Yo sé que ahora me observa, sabe lo que escribiré. Quizás quiera darse a conocer, quizás desea que la gente conozca el mal en su forma más aberrante, o tal vez de nuevo juega conmigo y, antes de enviar la historia, me hará sufrir una vez más. Mi nombre es Fermín, y siempre fui adicto a viajar de mochilero. Mis mejores amigos, Vanessa y Alberto, siempre me acompañaron en esas aventuras y conocemos casi todo México en su totalidad. En esa ocasión fuimos a Cancún por tercera vez, pero más allá de sus paradisíacos sitios, estábamos en búsqueda de algo diferente. Eso se lo hice saber a nuestro guía de confianza, y él se había encargado de prepararnos algo exclusivo. Ninguno de los tres supimos de qué se trataba, y justo esa era la adrenalina que buscábamos. Gabriel, el guía, nos había recogido en el aeropuerto y nos dirigió hacia la selva. Luego de un largo camino en jeep en medio de una horrible carretera, al fin llegamos a una hacienda. El lugar se veía bastante antiguo, y si bien era limpio, todas sus casas y edificaciones parecían estar en una época diferente. Gabriel no se detuvo hasta que llegamos casi al final del poblado, en un gran claro donde sobresalía un pequeño cerro como de 2 metros, con una gran abertura cavernosa en el centro, y era allí el lugar de nuestra aventura. Ese día conoceríamos unos cenotes poco explorados. Gabriel nos dijo que la gente del pueblo no entraba a ese sitio. De hecho, alrededor de él había cruces y rosarios porque, según cuentan, algo muy malo habita allá y no debe salir. En ese momento, Alberto y yo sonreímos y de forma entusiasta le dijimos a Gabriel que no perdiéramos más el tiempo y entráramos de una vez. Por otra parte, Vanessa tenía miedo y, de diferentes formas, quiso convencernos de que no era buena idea. Pero yo le dije, Vane, no es posible que hoy en día sigas creyendo en esas absurdas creencias. Ella solo quedó callada y al fin entró con nosotros, más por seguirnos que por convicción. Ese sitio era bastante tétrico e interesante. Tenía varias grutas. Según Gabriel, todas te llevaban hacia un río subterráneo diferente. El lugar era enorme y de difícil acceso, por lo que en más de una ocasión tuvimos que andar por grutas, en las que, con trabajo, tuvimos cabida. Gabriel tenía pensado llevarnos hacia el más grande de todos los ríos, pero algo salió mal. Durante el último tramo del recorrido, nos topamos con 2 túneles donde apenas cabía un cuerpo. Esta situación dejó asombrado a Gabriel. Él decía que eso era imposible. Conocía muy bien el sitio y estaba seguro de que en aquel tramo siempre ha habido solamente un túnel. Sin pensarlo 2 veces, Alberto preguntó cuál era el túnel desconocido y, sin dudarlo, fue hacia él a pesar de que le dijimos que no lo hiciera por lo peligroso que era entrar a un lugar desconocido. Pero todo fue en vano, y ante el asombro de todos nosotros, él entró. Una vez adentro, comenzó a decirnos que bajáramos con él, que había encontrado algo muy raro, algo imposible de ser. Nosotros, sorprendidos, bajamos hacia donde él se encontraba, y una vez abajo, al alumbrar, sentí un escalofrío que me invadió el cuerpo. Ese camino llevaba hacia una cueva. La cueva era enorme, pero lo extraño de todo es que dentro de ella había una capilla,
cómo una capilla pudo haber sido construida en ese sitio. Nos encontrábamos aproximadamente 4 metros bajo tierra y la única manera de entrar era por estrechos túneles donde apenas cabía un cuerpo. Es por eso que, por más que lo pensamos, no pudimos explicar cómo pudo haber sido construida en el fondo de esa gran cueva. Ese cabrón de Alberto entró en la cueva, pero no pasaron más de 5 minutos cuando escuchamos unos lamentos demoníacos venir de ella. Él salió a toda prisa, y los 4, como pudimos, salimos disparados de la cueva. A partir de ese momento, ya no queríamos saber nada de exploraciones extrañas. Ese mismo día tomamos un vuelo de regreso hacia Culiacán y no se habló más del tema. Después de una semana de lo ocurrido, ya no supe de Alberto. Él dejó de contestar mensajes y llamadas tanto a mí como a Vanessa, y es por eso que un mes después fui a verlo a su casa. Estando allá, él me dejó pasar apresuradamente, como si algo o alguien lo vigilara. Su casa no era ni la sombra de lo que era la última vez que fui. El lugar estaba todo desordenado y sucio. La verdad me dio miedo. Sus paredes estaban llenas de dibujos como pequeños demonios, y toda la casa estaba llena de inscripciones que no pude descifrar. Pero hubo algo que me hizo sentir un terror como jamás lo había sentido. Justo sobre su mesa, tenía una figura de piedra al parecer antigua, con una forma demoníaca, gastada, mal tallada. Yo pude reconocer esa figura a pesar de su aspecto diabólico. Esa figura era la Madre de Dios, o al menos esa era su silueta. ¿De dónde demonios sacaste esa cosa?, le pregunté. Él me dijo, cabizbajo y con una voz triste, que aquel día de la cueva, al momento de entrar a la capilla, su lámpara alumbró directamente aquella figura. Pensando que podía tener mucho valor en el mercado negro, la había metido en su mochila. Después de eso fue cuando se escucharon los lamentos y nos marchamos. Escuché atentamente lo que me dijo, pero yo no era creyente y solo asentía a todo lo que decía. De repente su tono de voz cambió y me pidió llorando que se la cuidara, que él saldría por un tiempo de la ciudad y no confiaba en nadie más que en mí. Al principio, yo me negué, pero ante su insistencia llorando de rodillas, accedí. Ese fue el peor error que he cometido en mi vida y hasta ahora me lamento por haber aceptado. Pensando que Alberto había enloquecido, salí de su casa, subí aquella figura al auto y me marché de allí. Un tanto contento de saber que al menos Alberto se encontraba dentro de lo que cabe bien. Ese día en particular me encontraba muy cansado. Había sido una jornada laboral muy intensa. Además, había tenido que viajar poco más de 1 hora para llegar a la casa de Alberto, así que cuando llegué a mi casa, me bañé y preparé mi cena. Afuera se escuchaba el tronar del cielo y no tardó mucho en comenzar un aguacero. Entre mirar la televisión y el aguacero, caí completamente dormido y ya no supe más del momento. Desconozco la hora exacta, pero un ruido, como si hubieran dejado caer un mazo sobre un cristal, me despertó. El impacto había sido tan fuerte que lo pude escuchar, aun cuando afuera la lluvia caía con fuerza y el cielo no dejaba de tronar. Apenas me levanté, tomé un bate que guardaba debajo de la cama y fui a la sala para ver qué había ocurrido. No encontré nada extraño, o al menos eso pensé, y no fue hasta que encendí la luz que sentí algo de miedo. Yo tenía puesta en un mueble una foto de mi difunta madre, pero ahora, en ese sitio, estaba aquella horrible figura sobre el portarretratos de mi madre hecho añicos. ¿Quién diablos puso esa figura justo sobre el retrato de mi madre? Fue lo único que pensé. Luego hice memoria y recordé que yo había dejado la figura en el auto. En ese momento comencé a sentir miedo, pero traté de calmarme. Acariciar a mi gato Fígaro, quien se restregaba en mi pierna, me relajó un poco y estuve con él unos minutos tratando de calmarme y bajar el miedo. Después de eso, fui hacia mi recámara y me recosté en mi cama para dormir. Estaba a punto de lograrlo cuando sentí una gota que me cayó en la cara. De nuevo, muy asustado, rápidamente me levanté y encendí la luz.
Me miré al espejo y tenía una gota de lodo cerca del ojo. De nuevo sentí el terror invadirme. Mi boca quedó seca y casi podía escuchar mi corazón queriendo salir huyendo de mi pecho para esconderse. Con los ojos bien abiertos, pero con muchos deseos de no hacerlo, miré hacia el techo de donde me había caído aquella gota de lodo. En ese momento me paralicé, y a pesar de querer salir corriendo de mi casa, simplemente no pude moverme. En el techo había unas huellas, las huellas de unos pies que al parecer habían estado sobre lodo. Era más que claro que algo o alguien había caminado en mi techo. Rápidamente me fui a la sala, abracé a Fígaro y me acerqué lentamente hacia donde estaba aquella figura maldita. La levanté para recuperar la foto de mi madre y nuevamente sentí mi pulso acelerarse. La foto de mi madre se encontraba manchada de lodo. Lodo que provenía de la parte de debajo de la figura, específicamente de sus pies. Lo peor de todo fue ver la foto de mi madre. Aquella escena me invadió de dolor y hasta hoy en día no puedo diferenciar si lo imaginé o fue real, pero claramente vi en ese momento cómo de los ojos de mi madre caían un par de gotas. Yo sabía que eran ese par de gotas rojas. Eran sangre. Al ver eso, solté la foto como si me hubiera quemado la mano y retrocedí presa del miedo. Estaba a punto de salir corriendo de mi casa sin importarme que afuera la tormenta seguía aumentando cada vez más su intensidad, cuando el sonido de mi teléfono irrumpió violentamente contra el silencio sepulcral del momento. Era Vanessa, quien llorando desesperadamente y con una voz apenas audible entre tanto sollozo me dijo: «Fermín, prende la televisión, es Alberto». Me dirigí hacia el televisor y en un canal local había una noticia de última hora. La autoridad había detenido a Alberto. Él había salido desnudo de su casa e intentó abusar de una mujer que esperaba su autobús. Al ser atrapado por la policía, se le cateó su casa y se descubrió que había asesinado a sus padres. Ellos llevaban varios días muertos. Los había cercenado en pedazos y los guardaba en su refrigerador. Al parecer, de igual manera se alimentaba de ellos. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, él solo decía que la Madre de Dios se lo había ordenado. Al ver esto, apagué la televisión y me puse a llorar. Fui hacia esa maldita figura, la tomé y salí de mi casa. En medio de la tormenta, con todas mis fuerzas, la impacté contra el pavimento y ésta se hizo pedazos. Luego, entré un poco más tranquilo, me cambié y fui hacia un cofre donde tenía guardadas las pertenencias de mi madre. Tomé un crucifijo que era de ella y sin ser creyente me lo puse. Me dirigí a mi cama y me puse a orar hasta quedarme dormido. A altas horas de la noche, los lamidos de Fígaro me despertaron. Sus lamidos eran tan insistentes como si algo tratara de decirme algo. A unos segundos de haberme despertado, el sonido de la licuadora vino de la cocina. Me dio un miedo terrible ir a ver qué era lo que sucedía, pero tomé el crucifijo con fuerza y de nuevo me puse a orar. Intenté encender las luces, pero al parecer no había electricidad en toda la casa. Sin embargo, la licuadora sonó de nuevo. Era imposible no morir de miedo cuando, a sabiendas de que no hay luz en casa, escuchas en varias ocasiones el sonido de la licuadora. Encendí la linterna de mi celular y caminé hacia la cocina. En el trayecto, una tercera vez la licuadora volvió a sonar. Cuando llegué, alumbré la licuadora y vi algo dentro del vaso. Solo de recordarlo siento cómo se acelera mi pulso y me dan ganas de arrancarme el cabello por la frustración y la impotencia. Dentro del vaso había un líquido rojo. Lo que sea que habían licuado ya se encontraba completamente líquido, pero hubo algo que me llamó seriamente la atención, y fue cuando estallé en llanto. A un lado de la licuadora se encontraba una cola gris esponjosa que, entre sangre, aparentaba haber sido arrancada violentamente del cuerpo. Fígaro era gris, pero Fígaro estaba en mi cama. En ese momento, las luces de la casa se encendieron de nuevo al mismo tiempo, así como también todos los aparatos electrodomésticos.
Fui corriendo hacia mi cama para ver a Fígaro, pero cuando llegué, encontré a una mujer acostada sobre ella, justamente donde se suponía que estaba Fígaro. La mujer vestía con unas ropas idénticas a la Virgen, Madre de Dios, pero de color negro. Su cara era tan demoníaca, completamente llena de arrugas y de un color de piel tan pálido como el papel. Y su sonrisa, ¿cómo olvidar esa sonrisa diabólica que dejaba entrever unos dientes afilados que se encontraban manchados de sangre? Con una voz que me hizo pensar que era el mismo diablo en persona, me dijo: «¡Qué rico sabe tu gato!» Y después comenzó a reír. Para ese entonces, yo no paraba de llorar y temblar. Sentía el mundo venirse sobre mí, y lo único que se me ocurrió fue cerrar los ojos, presionar con fuerza el crucifijo y rezar. Ella, él o lo que fuera esa cosa, comenzó a reír y me dijo: «Nadie te ayudará, él no vendrá. Desde hace más de 2000 años que él los ha abandonado». Yo no le hice caso, y seguí rezando con los ojos cerrados. Y aquel demonio comenzó a gritarme que lo mirara. Yo no le hice caso, pero de repente sentí como si unas frías manos me tomaran de los ojos y me los abrieran a la fuerza. Y fue así como obligadamente los abrí. Al abrirlos, aquel demonio se encontraba en la cama. Tenía su vestido a la altura de las caderas, y, mientras se relamía los labios, me dijo: «Vente, cabrón, fornícame que Satanás necesita un hermanito». En ese momento el sonido de un imponente trueno me hizo regresar de aquel letargo. Esta vez sí, descalzo y no llevando más que la ropa que llevaba puesta y las llaves de mi auto, salí de mi casa. La verdad, no supe a quién dirigirme. La lluvia no había cesado y apenas dejaba ver el camino. Sin embargo, yo manejaba lo más rápido posible con tal de alejarme de mi casa. Llevaba como 15 minutos en carretera y comenzaba a tranquilizarme. Saqué un cigarro de la guantera y con la mano temblorosa lo encendí. Miré hacia el velocímetro y marcaba 140 kilómetros por hora. En ningún momento me cruzó por la mente ir más despacio. Haciendo un recordatorio de todo lo que había pasado, comencé a llorar. Lo que a continuación me ocurrió no fue para nada menos horrible que todo lo acontecido con anterioridad, y fue lo último que recuerdo antes del accidente. Comencé a rezar. Rezaba muy fuerte dentro de mi auto. Y para finalizar el rezo recité: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Y justo en ese momento, una voz que venía de los asientos traseros de mi auto completó la frase, y con una voz por demás diabólica me susurraron: «Amén». Y justo en ese momento, un rayo iluminó la negrura de la noche, y en el cielo se iluminó perfectamente la silueta de un ángel enorme, con unos enormes cuernos y una cola bastante larga. En ese instante perdí el control del auto y me estampé contra el muro de contención. Recuerdo que de mi cabeza salía abundante sangre, y en ese momento la misma voz me susurró: «El reino de mi hijo está por llegar, él ya ha sido liberado de su encierro». No me queda duda de que aquella silueta en el cielo era el diablo, y quien sea que fuera esa bestia o demonio que me había estado acosando, era su madre. Cuando de nuevo recobré la razón, me encontraba en el hospital. Habían pasado ya 2 semanas desde mi accidente. Los doctores dicen que salir con vida de ese accidente fue un verdadero milagro. Yo me sentía bien, había quedado en coma, pero no había tenido alguna otra lesión de gravedad. Al cabo de un día más de valoración, me dieron de alta. La policía que se encargó del caso me preguntó por los detalles del accidente y les conté que por la lluvia había perdido el control del volante. Ellos me dijeron que el auto había quedado destruido y había sido pérdida total. De igual manera, me dieron algunas pertenencias que habían logrado rescatar y me entregaron mi billetera y el crucifijo de mi madre. Estaba a punto de irme cuando un policía me llamó y me dijo que esperara unos minutos. Él se fue hacia no sé dónde y luego regresó. De nueva cuenta, sentí desfallecer. El policía traía entre manos aquella maldita figura y dijo: «Joven,
Al momento de encontrarlo, usted traía esta figura entre brazos y decía: «Perdóname, Fígaro, la Madre de Dios me lo ordenó». En ese momento, supe que la figura me acompañaría por siempre. He intentado en varias ocasiones deshacerme de ella, pero siempre encuentra la manera de regresar conmigo. Por más que intento, no puedo acostumbrarme a vivir con ella y a sus manifestaciones nocturnas. Lo sé, estoy perdido.